Hoy día vamos a tratar sobre el movimiento vertical de un cuerpo, pero para cuando los niveles de referencia no coincidan. Vamos a ver qué características y qué propiedades podemos nosotros analizar en este movimiento, que es consecuencia del movimiento de un cuerpo hacia arriba, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un nivel de referencia. Y de este nivel de referencia nosotros vamos a lanzar un cuerpo con una rapidez inicial. El cuerpo va a ascender hasta un punto máximo en donde alcanzará su altura máxima. Y como ha alcanzado la altura máxima, si el cuerpo a medida que va subiendo, la velocidad va a ir en descenso, es decir, cada vez va a ir disminuyendo hasta que su velocidad final va a llegar a ser cero. Entonces, cuando la velocidad final es cero, decimos que el cuerpo ha alcanzado su altura máxima. Y el tiempo que el cuerpo necesita para alcanzar esta distancia máxima se denomina tiempo de subida. Una vez que el cuerpo ha alcanzado la altura máxima, entonces, con la misma velocidad final con la que llegó, va a empezar el cuerpo a moverse ahora, pero hacia abajo. Entonces, va a partir con una velocidad inicial de cero y el cuerpo va a empezar a descender hasta que alcance una velocidad final. Y esta velocidad final alcanzará cuando el cuerpo haya alcanzado un nivel de referencia que le vamos a llamar nivel de referencia 1. Entonces, el cuerpo al impactar o al llegar al nivel de referencia 1, su velocidad o su rapidez obviamente va a ser mayor. Por lo tanto, la distancia que el cuerpo va a recorrer desde que empezó a descender hasta cuando impacta, nosotros vamos a determinar su altura y el tiempo que necesita el cuerpo en descender. Y a este tiempo lo denominamos tiempo de bajada. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el cuerpo se encuentra en el aire un tiempo de vuelo. Y ese tiempo de vuelo va a ser igual al tiempo que ocupa en subir y al tiempo que ocupa en bajar. Entonces, de esta manera nosotros hemos analizado el movimiento vertical de un cuerpo, pero cuando sus niveles de referencia no coincidan. Entonces, en este caso, nosotros no podemos decir que el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Lo que sí vamos a decir acá es que el cuerpo necesita o va a estar en el aire prácticamente un tiempo de vuelo. Y ese tiempo de vuelo va a ser igual al tiempo que ocupa el cuerpo en subir más el tiempo que el cuerpo utiliza para bajar. Bien, nos dice, desde el pasamano de un puente, un estudiante lanza verticalmente una piedra hacia arriba con una rapidez de 10 metros sobre segundo. La piedra llega al agua después de 3,2 segundos. Determinar, literal A, la altura que alcanza la piedra, literal B, el tiempo en subir la piedra, C, la altura de las columnas del puente y literal D, la rapidez de impacto de la piedra con el agua. Entonces, analizando el problema, nosotros vamos a determinar los datos que nos proporciona. Y como datos tenemos la rapidez inicial con la que la piedra es lanzada hacia arriba y el tiempo. Este tiempo constituye prácticamente el tiempo de vuelo. ¿Por qué es el tiempo de vuelo? Porque nos está diciendo que la piedra llega al agua después de 3,2 segundos. Entonces, ese tiempo constituye el tiempo de vuelo. Ahora, identificando las incógnitas,
vamos a decir que el cuerpo en el literal A va a alcanzar la altura máxima, ¿sí? Literal B, el tiempo en subir, que sería el tiempo de subida. C, la altura de las columnas, que le vamos a llamar HC. Y la rapidez de impacto con que la piedra choca con el agua. En otras palabras, nosotros vamos a encontrar la rapidez final. Entonces, hemos aliado los datos y hemos determinado las incógnitas. En el gráfico podemos observar que constituye el puente y prácticamente el río o el agua donde va a ser impacto. Desde el puente vamos a lanzar una piedra verticalmente hacia arriba con cierta rapidez. Al momento que nosotros lancemos el cuerpo hacia arriba, va a alcanzar un punto máximo. Y al alcanzar el punto máximo, va el cuerpo a alcanzar su velocidad final igual a 0, porque es el punto máximo. Y a ese punto máximo lo llamamos la altura máxima. Entonces, para que el cuerpo alcance esa altura máxima, necesita un tiempo de subida. Ahora, el cuerpo ha alcanzado la altura máxima, llegó a ese punto y prácticamente con la misma velocidad con que llegó el cuerpo va a empezar a descender. Y el cuerpo empieza a descender hasta que impacta con el agua con cierta rapidez, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, como ustedes acaban de observar, es un movimiento donde los niveles de referencia no coinciden, porque el primer nivel de referencia constituye el puente y el segundo nivel de referencia constituye el nivel del agua. Entonces, el tiempo que ocupa el cuerpo en estar en el aire prácticamente está dado por el tiempo de vuelo, es decir, al tiempo de subida más el tiempo que tarda el cuerpo en bajar. Desde que el cuerpo empezó a descender, va a recorrer cierta distancia y esa distancia está dada por todo este parámetro, que será la altura máxima más prácticamente esta altura que correspondería a la altura de las columnas. Entonces acá puedo ponerle ya que desde la base del nivel del río hasta la base del puente estarán las columnas. Entonces aquí nosotros vamos a ponerle que esta va a ser la altura de las columnas, ¿sí? La altura de las columnas. Entonces, de esta manera, nosotros ya hemos graficado el problema, está prácticamente listo para su resolución analítica. Entonces, vamos al literal A. En el literal A nos dice que calculemos la altura máxima. Para esto nosotros vamos a poner los parámetros del movimiento. Tenemos distancia, velocidad, tenemos aceleración y el tiempo. Analicemos los parámetros o analizando los parámetros, nosotros vamos a identificar qué es lo que nos está pidiendo. Entonces nos está pidiendo como incógnita que calculemos la distancia máxima. Entonces esta va a ser nuestra incógnita. Acá, como parte con una rapidez inicial y llega con una rapidez final, esto será dato. Y como la aceleración es una constante, entonces esto también constituye dato. Por lo tanto, vemos que como no tenemos el tiempo es el parámetro que no va a intervenir.
Entonces, identificado el parámetro que no interviene, nosotros ya podemos plantear la ecuación que me permita calcular a la distancia. Entonces, vamos a partir de la ecuación 2, aceleraciones por distancia, va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, como sabemos nosotros y por las condiciones del problema, esta velocidad en el punto más alto de la trayectoria, esto vale 0. Por lo tanto, de la ecuación que me queda, vamos a despejar la altura. Entonces digo, la altura va a ser igual a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 aceleraciones. 2 aceleraciones. ¿Sí? Entonces, esta altura constituye la altura máxima. Esto constituye la altura máxima. ¿Por qué constituye la altura máxima? Porque su velocidad final es 0. Entonces digo que la altura máxima, la que alcanza el cuerpo, la altura máxima que alcanza el cuerpo, va a ser igual a menos la velocidad o rapidez, que sería los 10 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por, ahora, como el cuerpo está subiendo, entonces la gravedad o la aceleración se considera negativa. Entonces menos 9,8, que sería nuestra aceleración. Por lo tanto, realizando los cálculos, vamos a ver que la altura máxima que alcance el cuerpo va a ser igual, en este caso, realizando los cálculos, nos va a salir que la altura que alcance el cuerpo es de 5,10 metros. 5,10 metros. Entonces, esta altura es la que está alcanzando el cuerpo con esa rapidez. Entonces, vamos a proceder de la misma manera analizando los parámetros del movimiento. Entonces, ahora decimos, tenemos distancia, tenemos velocidad, tenemos aceleración y tenemos tiempo. Esto es para el literal B. Entonces, analizando los parámetros, nosotros podemos identificar nuestra incógnita. Aquí está nuestra incógnita, que es el tiempo. Y analizamos nuestros datos. Conocemos distancia, que acabamos de calcularla. Conocemos velocidad, que que nos proporcionó el problema, y conocemos la aceleración, que es constante. Entonces, como podemos observar, tenemos todos los parámetros. Entonces, de aquí es decisión de nosotros ocupar la ecuación donde nos resulte más fácil poder calcular o obtener el tiempo. Entonces, vamos a plantear que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Entonces, seguimos analizando, o como resultado del análisis, podemos decir que nosotros este parámetro, que es la velocidad final, esto vale 0. Entonces, al transponer los términos, vamos a
obtener que menos la velocidad inicial va a ser igual a la gravedad por el tiempo. Ahora, si nosotros despejamos de aquí el tiempo, este tiempo constituye nuestro tiempo de subida, que va a ser igual a menos la velocidad inicial sobre la aceleración o la gravedad. Entonces, con esta ecuación podemos nosotros ya calcular el tiempo de subida, que va a ser igual a menos la velocidad inicial, que era de 10. Como el cuerpo está subiendo, la gravedad sigue siendo negativa, es decir, de 9,8. Entonces, el tiempo de subida va a ser igual, al realizar ese cálculo, nosotros vamos a obtener que el tiempo de subida es de 1,02 segundos. 1,02 segundos. 1,02 segundos. Entonces, ese es el tiempo que el cuerpo necesita para alcanzar esa altura máxima. Para el literal C, nosotros vamos a considerar que el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Como el problema nos proporciona ya los datos, entonces yo puedo decir que el tiempo de bajada, que es lo que yo necesito porque el cuerpo empezó ya a descender, va a ser igual al tiempo de vuelo menos el tiempo de subida. ¿Sí? El tiempo de vuelo menos el tiempo de subida. Entonces digo que el tiempo de bajada va a ser igual al tiempo de subida que nos dio el problema, era de 3,2 segundos, y menos el tiempo de subida, que es de 1,02 segundos. Entonces, el tiempo de bajada va a ser igual. Entonces, al realizar estos cálculos, vamos a ver que el tiempo que el cuerpo necesita para bajar es de 2,18 segundos. Entonces, este es el otro dato que nosotros necesitamos para el cálculo de los otros parámetros. Entonces, he conseguido ya el tiempo de bajada. Y con este valor, nosotros ya podemos calcular el literal C, que nos decía la altura de las columnas. Continuando, planteamos distancia, velocidad, aceleración y tiempo. ¿Sí? Entonces, ahora veamos cuál es nuestra incógnita. Nuestra incógnita es la distancia vertical que alcanza el cuerpo, pero ahora desde la parte superior, desde donde empezó a descender hasta cuando choca con el río. Entonces, la velocidad no tenemos porque necesitamos la rapidez final, pero sí conocemos la aceleración, que es nuestro dato, y conocemos el tiempo. ¿Pero qué tiempo? El tiempo de bajada. Entonces, este dato o este valor sí tengo como dato. ¿Qué es lo que no va a intervenir? No va a intervenir es la velocidad, pero en forma específica lo que no va a intervenir es la velocidad final, porque la inicial sí tengo. Entonces, esto no interviene. Entonces, buscamos una ecuación donde no intervenga la velocidad final. Entonces, decimos que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio
de la aceleración, que en este caso es la gravedad, por tiempo al cuadrado. ¿Qué tiempo vamos a utilizar? El tiempo de bajada. Entonces, como ustedes saben, la velocidad inicial con la que el cuerpo empieza a descender, todo este parámetro ahora vale 0. ¿Sí? Entonces puedo decir que la distancia que recorre desde el punto más alto de la trayectoria hasta cuando hace impacto con el agua va a ser igual a 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazando los valores, diríamos que la distancia va a ser igual a 1/2. Ahora, la gravedad, como el cuerpo empezó a descender, ahora la gravedad es positiva. Entonces decimos 9,8 positiva por el tiempo, en este caso como es el tiempo de bajada, de 2,18 segundos. Pero este valor le elevamos al cuadrado. Al realizar los cálculos, vamos a obtener que la altura o la distancia que recorre el cuerpo es de 23,29 metros. 23,29 metros. Pero esto sería la altura, ¿sí? La altura desde cuando el cuerpo empezó a descender hasta cuando impacta con el agua. Entonces, como ya tengo esta altura, y si nosotros podemos regresar al gráfico, esta altura va a ser igual a la altura que alcanzó el cuerpo, es decir, a la altura máxima, más la altura que corresponde a las columnas. ¿Sí? Entonces, de aquí yo ya puedo despejar la altura de las columnas, que va a ser igual a la altura total, que en este caso acabamos de calcular, menos la altura máxima. La altura máxima. La altura máxima. Entonces, la altura de la columna va a ser igual a los 23,29 menos la altura máxima, que era de cuánto, por favor, ¿me pueden ayudar? La altura máxima. ¿De cuánto era la altura máxima? ¿Me dicen? ¿Cuál era la altura máxima? Era de 5,10 metros. De 5,10 metros. Entonces, la altura de las columnas va a ser igual a 18,19 metros. Entonces, las columnas del puente tienen una altura de 18,19 metros. Entonces, esto sería el resultado del literal C. Del literal C. Entonces, las columnas tendrían una altura de 18,19 metros. Bien, continuando. El literal D, hacemos el mismo análisis. Tenemos distancia, velocidad, aceleración y el tiempo. Ahora, ¿cuál es nuestra incógnita?
Nuestra incógnita constituye la velocidad. Aquí está nuestra incógnita. Entonces, tenemos datos, la altura, tengo datos de la gravedad y también tendría datos prácticamente del tiempo de bajada. Es decir, conozco todos los datos. Como conozco todos los datos, voy a aplicar cualquiera de las ecuaciones. Entonces digo, velocidad final de impacto va a ser igual a la velocidad inicial con la que empezó a descender, más la aceleración por el tiempo. Como sabemos, este parámetro vale 0. Por lo tanto, nuestra velocidad con la que va a impactar va a ser igual a 9,8 que vale la gravedad y es positiva porque el cuerpo está cayendo, por el tiempo de bajada que ya calculamos que es de 2,18 segundos. 2,18 segundos. Entonces nuestra velocidad final o con la que va a impactar contra el agua la piedra va a ser igual a 21,36 metros sobre segundo. 21,36 metros sobre segundo. Así, de esta forma, hemos encontrado todas las variables que el problema nos ha planteado. Entonces, el cuerpo o la piedra choca contra el agua con una velocidad de 21,36 metros sobre segundo. 21,36 metros sobre segundo.